Bueno, aquí estamos los que somos y somos los que estamos. Bienvenidos una vez más a tu podcast favorito, Al Dios No Conocido. Amigos, qué placer tenerlos aquí nuevamente después de casi una temporada completa de... Amigo, ya ni me acordaba de este podcast. Sí. ¿Cómo se llama el podcast? El podcast desconocido del Dios No Conocido. De verdad que sí. ¿Cómo están, amigos? Amigos, felices ¿Cómo los trata el clima? Porque estamos aquí una vez más. El clima está un poquito Está llorón, caloroso y lluvioso, perezoso y todo lo que termine en oso. Pero felices, amigos. Te noto espaldón. Está haciendo el gimnasio. Bueno, amigo, hoy no somos tres. Hoy somos cuatro, amigos. Somos los cuatro fantásticos. Los cuatro fantásticos. Amigo, ¿por qué? Amigo, pues hoy... La otra será la invisible, que no la veo. lo que pasa es que voy a empezar a audicionar para el nuevo reemplazo de Iron Man. Yo pensé que era Robocop, pero... Pero también puede ser. Robocop. Pero amigos, se preguntarán desde el momento en que entré al estudio, no sé si por sus mentes ocurrió una pregunta. José, ¿por tu mente ocurrió alguna pregunta cuando entré a este lugar? Sí. ¿Cuál fue? ¿Qué te pasó? Y a ti sabe que... No, amigo, te voy a ser sincero, me dieron ganas de guindar la gorrita ahí. Pero, amigo, sí, nos preocupó bastante verte así. No, pues la verdad es que han sido días difíciles, amigos. No les puedo negar. De hecho, creo que ha sido una de las razones por las cuales hemos estado también un poco ausentes de todo esto del programa y del Dios No Conocido. Porque, bueno, para todos los que nos están viendo, escuchando, sufrí un accidente. Un accidente que partió un poquito mi vida en dos. Y no solo tu vida, y no solo mi vida, sí, sino el brazo. Entonces, aquí como pueden ver, me fracturé. Tuve una fractura de dos partes del hueso húmedo. Este hueso que está aquí. No hueso húmedo, sino el hueso húmedo. Okay. Yo tengo una pregunta sabia. Cuando se pone las gafas va a decir algo sabio. ¿Cuántos canales tú recibes con esa antena que te pusieron ahí ahora? Amigo, sale Caracol, sale RCN, Te salen los peores. Aguanta la optimización esa. Sale un HBO, uno dice, bueno, te bramaste un pedazo de lata ahí, no sé. No, pero sí, Pero ¿y cómo has sentido tú ese proceso de repente, porque has perdido independencia por algunas cosas? Sí, claro. De hecho, el brazo ahorita mismo, en el proceso en el que va, solo se puede mover o rotar menos de 45 grados. O sea, estamos hablando de que máximo hasta aquí este movimiento, máximo hasta aquí. Y tú eres derecho, ¿eh? Y yo soy derecho. Amigo, ¿y cómo es que es que te iba a comentar? O sea, una de tus pasiones que es tocar la guitarra. No me toques ese barco. Te tocó aprender a tocar con los pies. Con los pies. Aunque hay un man que tocaba con los pies, no me acuerdo el nombre. Sí, se llama... tampoco me acuerdo, pero sé cuál es. Hizo una canción al Papa y que el Papa viajero, no sé qué. De hecho hay varios. De hecho ya hay varios que han superado esa parte de tocar con los pies. No, con respecto al tema de la guitarra, amigo, pues por supuesto ha sido bastante difícil la cosa. Porque evidentemente yo uso esta mano para tocar la guitarra. Entonces, de hecho, ahorita antes de empezar a grabar este podcast, me estaban viendo que estaba intentando tocar con tu guitarra. Pero fue muy difícil. Si no le tenía fe realmente. No. De hecho me dijo que si le iba a dañar. Aunque tengo que decirte que estás tocando mejor ahora. Sí. Amigo, pero es que la pregunta que yo tengo es, porque imagínate tú eres instructor de cosas físicas y te lesionas un tobillo. ¿Cómo haces para mostrarle a la persona el ejercicio que tiene que hacer ya? Exacto. Y yo estaba pensando, él es derecho y ahora la mano hábil es la izquierda. Sí, claro. Sí. ¿No te ha tocado como reaprender cosas ahora? O sea, como hacer un cambio aquí, motor, para poder adaptarte. Claro. Muchísimos, de hecho, muchísimos. Y es que, por ejemplo, una de las cosas que ahorita hago bastante con la izquierda es comer, por ejemplo. Algo que regularmente no hace una persona, por ejemplo, mi mano diestra, por decirlo así, mi mano principal, era la derecha. Exacto, era la derecha, entonces claro, ahora me toca comer con esta porque de hecho no me da la mano para subirla hasta la boca. El computador ya lo tengo que usar con esta, o si quiero usar el computador, el mouse tiene que ser con esta. El celular
digamos que la mayoría de las cosas ahorita es con la mano izquierda. Todas las cosas, por no decir que el 90%, porque igual uso esta como para apoyarme por si acaso algún movimiento. Bueno, y eso ahora. Pero al principio, cuando fue la fractura, los primeros 2-3 días, era imposible. De hecho, esta mano ya no la podía mover porque cada movimiento que hacía me dolía. Si caminaba me dolía. Si cualquier cosa que quisiera de movimiento, enseguida sentía dolor. O sea, amigo, y ahí es donde tú te das cuenta que mucha gente en el momento de los procesos, cómo viven los cambios. De repente cae algo que no era esperado, porque él salió un domingo. Fue un sábado. Un sábado. De hecho, yo en el celular, bueno, no sé si sea bueno tenerlo, pero de pronto para un evento futuro, yo tengo como fotografiado cada momento del día 1 de abril. Ese día nunca se me va a olvidar. ¿Qué fue lo que pasó durante ese día? Yo tengo fotos de cómo estaba en las horas de la mañana, de cómo estaba en las horas de la tarde, y yo digo, o sea, estaba tan bien, no había pasado nada, toda mi vida seguía su curso normal. De hecho, tengo un video minutos antes de fracturarme, porque la fractura fue jugando fútbol, para que más o menos de pronto sepan que no fue un accidente de tránsito, sino fue practicando un deporte, fútbol. Y tengo un video en el celular minutos antes de la fractura, o sea, literal grabé como la cancha, no sé qué, antes de entrar a la cancha. Y después de eso, lo que sigue en mi galería son fotos de la fractura, o sea, de cuando ya estaba fracturado. Por eso te digo, o sea, de un momento a otro. ¿Cómo puede cambiarte de todo lo que tú tenías a lo que estás acostumbrado? A lo que estás acostumbrado, a no tener nada o pasarte un suceso. Y lo más duro es que te inmovilizaste un tiempo y ahora que puedes moverte, no puedes volver a moverte igual. Te tienes que adaptar a otro tipo de movimiento. Así es. De hecho, yo no puedo, como les decía ahorita, rotar 100% este brazo. Entonces, ya digamos, mi cuerpo se ha acostumbrado a lo que puede hacer mi brazo. Porque, de hecho, lo que antes podía hacer antes de la fractura es totalmente imposible en estos momentos. Porque hay un fijador acá que no me permite mover. Qué interesante. La extremidad. Fíjate que yo encuentro un parecido a lo que te ocurrió a ti con ese antes y después en la vida del cristiano cuando conoce a Cristo y su verdad. Por ejemplo, Job. Bueno, Job no era cristiano, no conoció a Cristo. Pero la vida de Job, que siempre se coloca como un ejemplo de que si tú te mantienes ahí, Dios te va más adelante a cuadruplicar lo que tenías y tal. Y era un hombre que todo le iba bien y de repente le cayó la roya. Oiga. Le mataron los hijos, todos sus bienes, se murió todo el mundo, la esposa quedó viva, los amigos también, los malos amigos. Oye, la esposa quedó viva y lo está amalayando. Y los amigos también que tenía, que no deberían ser amigos, ser llamados amigos, pues, porque... Y después la salud de él. O sea, todo lo que él venía acostumbrado, como que de repente lo perdió. Sí, un clic, o sea, fue... Y va y busca a Dios y le reclama a Dios que él había sido bueno, y Dios lo que le dice, tú estabas ahí cuando hice el mundo. O sea, como que yo hago con mi creación lo que yo quiera. Y Job, en vez de, pues, como decepcionarse de Dios, lo que dice, yo te había oído, pero ahora te veo. En el proceso, o sea, todavía Dios no le había dado la victoria sobre nada. Y Job dice eso en el proceso, por lo que le pasó. Todo lo que le pasó lo llevó a conocer a Dios. De verdad. Y después, bueno, la historia dice que se le devolvieron las cosas multiplicadas, los hijos y demás. Pero si te pones a analizar, si tuvo 10 hijos después, creo que fueron 10, no me acuerdo la cifra, pero fueron bastantes. No había televisor en ese entonces. Eso no pudo haber pasado en un solo día, ni en un año. Si fueron 10 hijos, por lo menos 10 años viviendo en la reconstrucción de eso que Dios le había entregado nuevamente, que no era material, sino que Dios ahora le había dado una conciencia nueva de su relación con Él. Ahora te veo. Antes te oía. Y poco a poco se fue. Eso no me queda, pum, toma la victoria, recasanda. No. Un proceso, ¿no? Entonces me hace recordar, porque es que es un proceso doloroso. Un proceso en el que tú ahora tienes que depender de un aparato que te mantenga ahí. Tienes que seguir instrucciones de un médico. Y me recuerda mucho, o sea, el Espíritu Santo ahí.
como ahora cuando uno se convierte, uno tiene que renunciar a un montón de cosas que uno ya venía haciendo todo el tiempo y de repente el Espíritu Santo te dice, no puedes hacer eso porque te va a doler renunciar a él nuevamente. Ey, mira lo que estás haciendo. Ey, lo otro. Amigo, ¿qué te iba a comentar? Si te iba a hacer una pregunta. En este proceso que tú has vivido, porque todos sabemos que el burro le gusta estar en todos lados y a todos lados, y de repente lo que dice Córdoba, o sea, se te cortaron las alas, tú encerrado, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó por tu cabeza? Literalmente, pero, o sea, ¿qué pasó por tu cabeza? O sea, ¿qué en ese momento de tu vida cuando ya te choca? Porque nos estabas contando. ¿Cómo fue ese encuentro con Dios en ese momento? Exacto, porque o sea, te pareció injusto. La pregunta de Hot. A ver, ¿y yo qué hice, mano? De hecho fue así, tal cual. O sea, bueno, supongo que a alguien más o de pronto a ustedes les habrá pasado, pero por lo menos mi experiencia fue... De hecho, yo al siguiente día tenía un evento, porque bueno, yo también hago parte de un grupo de alabanza en una iglesia, y al siguiente día yo tenía un evento para cantar ese día. Entonces, cuando yo me fracturo y yo caigo al suelo y no sé qué, y empiezo a gritar que me duele el brazo, no sé qué, yo tuve como ese encuentro de decir, no, o sea, ¿qué pasó? O sea, si yo mañana iba a ir a servirle a Dios, o sea, yo no iba a hacer ninguna otra locura, y venía como en este proceso de servicio. Entonces, digamos que tú entras como en esa confrontación con Dios diciendo, pero o sea, hay tanta gente que debería pasar esto y hasta cosas hasta peores, y o sea, ¿cómo? O sea, no entendía. Sigue. No entendía la razón del por qué. Si se supone que yo venía sirviendo, yo venía como en esa línea tranquila, por decirlo así, una línea en donde venía buscando de Dios y sirviendo en su propósito. Pero de repente un día tú dices, y más cuando te encuentras en un hospital, que los médicos te dicen, o sea, que te dan un diagnóstico de, esto no es de un yeso, o sea, no creas que vas a salir. O sea, ahí te llenaste de temor. Claro, porque digamos que las reacciones médicas son, esto es cirugía, entonces ya tú entiendes que la cosa ya no va por una simple salida de los 15 días con un yeso, sino que ya tú te ves como más días y cuánto tiempo más, y esto no es... O sea, ahí en ese momento, amigo, ahí se te cortaron muchas cosas, o sea, tú dices, porque te dieron 8 meses. Claro. 6 meses de 8. Entonces, yo me imagino que ahí te pintaste, no puedo tocar mi guitarra, no puedo hacer, porque tu moto, ni manejar la moto. De hecho, fue una de las cosas que pensé. Depende bastante de otras personas. El transporte, cómo iba a transportar, qué ropa iba a usar, y ahora cómo iba a trabajar también. Entonces, un montón de cosas se me pasaron por mi cabeza los primeros 15 días. Fueron días en los que no podía dormir. De hecho, días en los que yo no sé, bueno, la verdad no soy experto en el tema, pero sentía ansiedad y quizás hasta depresión, me atrevería a decirlo. De pronto, quizás alguien especialista en el tema podrá corregirme o no, pero sentía una tristeza bastante grande porque yo sabía que ya no iba a ser nada igual. No es que existan expertos en depresión y en ansiedad, porque cada quien maneja la depresión y la ansiedad Bueno, y yo sentía tanta ansiedad, pero era tanta, amigos, que hasta sentía que me ahogaba. O sea, yo llegué a pensar de que, ven acá, ¿será que esa caída me provocó algo en el corazón que no me dejaba respirar bien? Y yo decía en las noches, pero ¿qué está pasando que no puedo respirar bien? Y no podía dormir. 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y medio por allá encontraba el sueño, dormía, pero a las 6 de la mañana ya estaba despierto. O sea, era una cosa que tú decías, era algo impresionante porque me daba miedo dormirme y quedarme sin respiración. O sea, era por la misma ansiedad, por el mismo desespero de qué va a pasar ahora, de ahora en adelante. ¿Sí me entiendes? Entonces fue un momento... O sea, era un miedo al futuro, al que pasaría. ¿Y cómo llegaste finalmente a aceptar de que, bueno, tengo que sí o sí pasar por este proceso, y si hago todo lo que el experto, el doctor me dice, finalmente voy a recuperar mi brazo tal cual como estaba, o por lo menos lo más cercano posible? Claro. ¿Cuándo llegaste a esa conclusión? Bueno, los primeros 15 días fueron todos negación y como esa rabia que te da por haberte enfrentado a algo que tú no imaginabas y que de pronto puedes evitar. Exacto. O sea, al final. Que yo pude evitar porque incluso ese día pasaron un montón de eventos en mi vida que... Amigo, y tengo que decirlo aquí, pero aquí este tipo no es profeta. Pero cuando me pongo estas gafas. Pero cuando se coloca esas gafas, sí, él tira su
Y aquel hombre le dijo unas palabras, no sé si unos meses antes, y ese consejo usted no lo recibió. Sí, claro. Está bien, tú. Y es que de hecho, ese día sábado, yo recuerdo que pasaron varias cosas. De hecho, témanme. No, sí. Ey, para que algo que de pronto no les conté ahorita tras cámaras fue que. Tras bambalina. Fue que como 5 minutos antes de que el partido empezara, yo iba manejando la moto y me encuentro con otro amigo que también tiene moto, un compañero del trabajo. Y él me dice, me chifla, amigo. Y yo, verde, yo luego así como de regojo, yo detengo la moto y empiezo, ¿qué tal? Amigo, vienen, quisiera hablar contigo, ¿puedo hablar contigo? ¿Y sabes cuál fue mi respuesta? Amigo, mi respuesta fue, voy por un partido. Y efectivamente fuiste por un partido. Y le dije, amigo, escribe mentira no fue. Escribe por WhatsApp y ahí cuadramos y tal y hablamos. Pero, o sea, yo pude decirle en ese momento, listo, dale, bajarme de la moto, hablar con él, no sé qué. Y no lo hice por irme para el partido. Entonces, los primeros 15 días fueron negación total. Después de la cirugía, porque de hecho yo duré 15 días sin cirugía, o sea, el brazo estuvo partido 15 días allí. Y del día que salí de la cirugía, o 3 días después, orando y teniendo como ese momento de intimidad, porque de hecho una de las cosas, por lo menos que a mí me pasó, cuando yo veía todo nublado, yo solamente, y ya sabía que esto iba a tardar mucho más tiempo, yo en mi mente dije, o sea, solo hay una única fuente. Y no es ni el médico, porque de hecho para el médico así relajado, en su cara relajada, me dijo, esto es de paciencia. Y tienes que durar, me dije que de 6 a 8 meses con ese juguetico. ¿Juguetico dónde? Como si esto fuera un juguetico. ¿Sabes de Lego? No, de Lego. Y yo, o sea, para él era como, bueno, ya, o sea, tienes que... Pero para mí fue como la única fuente que yo tenía en ese momento era Dios y más nada. Porque era lo que me empezaba a dar tranquilidad, a dar paz, no sé qué. Yo creo que he escuchado más prédicas en este tiempo de la que nunca había escuchado en mi vida. Quizás lo necesitabas. Quizás, o sea, en ese trajín de hacer las cosas mecánicas, bueno, no voy a decir mecánicamente, sino rutinariamente. O sea, tú tenías ya una rutina establecida, ¿no? Los domingos a tal hora hago esto, los viernes estoy con el grupo de muchachos, sí. Tal día, tales días grabo los podcasts, no sé qué, y tales días juego fútbol, y de repente viene Dios, porque es que tu situación y lo que estás diciendo tú y lo que le pasó a Job, a Pablo, a toda esta gente, va en contra, o por lo menos es muy diferente a lo que normalmente se predica de lo que es que Dios irrumpa en tu vida. A veces no irrumpe para simplemente ponerte todo bonito y mira que ahora te vas a acercar más a Dios a través de una fractura, a través de una situación que tú sabes que por más que ores, son 8 meses que va a durar con eso ahí. Entonces, ¿cómo amar? O sea, mira cómo logras tú amar a Dios y encontrarte cada vez más con Él en una situación que es desfavorable y que al parecer Dios quiso que te pasara. Dios acomodó todo para que te pasara. O sea, para acercarse. Ya eso estaba escrito, hermano. Porque uno normalmente no asume que cuando le pasa algo malo viene de Dios. Cosa que Job sí decía, no, recibimos de Dios lo bueno porque no es lo malo. Cuando digo malo me refiero como dentro de nuestra perspectiva. Pero fíjate que una circunstancia bien dolorosa y incapacitante para algunas cosas, todo lo contrario, en vez de hacerte renegar de Dios, lo que ha hecho es que te reduce al lo único que tengo es Dios. Exacto. Voy a orar, voy a buscarlo, voy a ver prédicas, a escucharla. Entonces, qué bonito, ¿verdad? O sea, que los procesos, no siempre los procesos o la finalidad de un proceso es darte una victoria. No sé. A veces la finalidad del proceso generalmente es que tú puedas decir, ahora sí veo a Dios. El día que podamos entender que Dios va a estar en cualquier situación de nuestra vida, ahí es donde realmente vamos a entender que Dios es soberano. Sí. Es soberano, sí, Señor. Y nosotros, o sea, yo a veces pienso, y cada vez me convenzo más de eso, que los seres humanos, los cristianos, sobre todo, no todos ya, pero la gran mayoría, no hemos puesto nuestro gozo, nuestro bienestar 100% sobre la base de Dios es mi todo.
O sea, a veces como que requerimos más, ¿no? O sea, aparte de conocer a Dios y necesito tener fama, necesito tener aquello. No estoy diciendo que esté mala, ¿no? Porque los grandes ministros famosos pues han hecho que mucha gente conozca a Dios. Sino cuando la persona busca eso con el propósito de satisfacer algo interno o confunde la grandeza de Dios o las bendiciones de Dios con la grandeza que el mundo te puede. Satisfacción. Que casualmente son las cosas que Satanás le ofreció a Jesús en la tentación. Sí. Te doy todo esto. Entonces, tenemos que aprender a ver a Dios en todas partes, como dice Sammy. Y no solo eso, a anhelarlo. O sea, no tengo plata, pero tengo a Dios. Lo tengo todo. Me salió mal un negocio y quebré, pero tengo a Dios. No ha pasado nada. Sigo adelante. Confío en que Dios me puede ayudar. Y si no lo hace, sigo adelante con Dios, porque es que yo no sigo a Dios por lo que Él me pueda dar, sino por lo que Él es para mí. Yo recuerdo algo que tú me dijiste, hace años, Hola. No, sí, eso también, Sí. cuando José andaba en camisa. En camisa. Sí. En camisa. Manga larga, que no es lo mismo. Sí, un calor y un pañuelo así. Y bien bigotudo. Y usaba antes pañuelo, y tú puedes creer. Debería usarlo porque está, bueno. Eso era una Mira, eso hace locura. parte de la bendición. Pero y de la- ¿por qué? de la unción. Pero porque uno usaba Mucha Mucha gloria. gloria. Mucha Y gloria. calor. Tenía la manga larga y el pañuelo metido en el pantalón clásico negro. Me yo quedé- No, amigo, me lo ponía aquí. no, Ahí Es más estaba. cerquita para hacer. A veces ni me sacaba eso. Y recuerdo, amigo, que tú me dijiste: abandónate en Dios, piérdete en Dios. Y yo yo no le Échate a entendía. perder. No, échate a perder. Es la frase. Y con el tiempo ni siquiera tenía significado ni sentido. Pues, llama a perder, bueno, voy a la iglesia. Tal. Cuando tengo 33 años ahora, me doy cuenta que uno tiene que echarse a perder en Dios. Porque están las dificultades, están los problemas más avanzados. O sea, uno era un adolescente cuando él me lo dijo. Y tal vez no estaban. Pero ahora que pasa el tiempo y ahora que ya requiero realmente de ese Dios que me hablaron cuando yo tenía 18 años, entiendo que uno se tiene que echar a perder en Dios. En las dificultades. Incluso en la misma alegría. Pero lo que dice José, o sea, Todo el tiempo. todo el tiempo es necesario depender de Dios. O sea, la frase es. Se puede malentender. Se puede Sí, claro. Pero está basada en la frase que dice Judas cuando la mujer esta le parte el perfume, o sea, le echa el perfume en los pies a Jesús y dice: ¿para qué echó a perder ese perfume? Lo vendíamos y le dábamos la plata a los pobres, pero era porque él robaba ya. Entonces, la gente pronto te verá a ti como aferrado a una idea de un Dios, una fe, no sé qué, y pensará que estás echando a perder tu vida. Échate a perder en Dios. Claro. Exacto. Y lo peor es que Jesús dijo: y ahora de donde se hable de mí, van a hablar de ella. Sí. Entonces, para el que sí persiga fama, sepa que tiene que echarse a perder en Dios primero. Así es. Exacto. Si quiere que la fama venga de parte de Dios o amarrada a su nombre. Amigo, otra cosa que te quería comentar con respecto a ese proceso, o preguntar, pues más bien, ¿no? Sí. ¿Cómo has vivido tú con Dios ahora el asunto de la adaptación? Ahora que superaste la ansiedad y todo, al otro hemisferio de tu cerebro, porque ahora tienes que... porque a mí me pasó algo similar cuando me lesioné el pie derecho. Y bueno, pero yo no me dedico a jugar fútbol. Cuando me tocó jugar fútbol de nuevo, me tocaba jugar con la izquierda. Y bueno, ahí, pero no me importaba si lo hacía bien o no, la verdad que... Pero tú manejas moto, tienes que usar computador para tu trabajo. ¿Cómo estás viendo tú ahora el panorama de tener que adaptarte al otro hemisferio de tu cerebro? Bueno, ahorita mismo, y de hecho desde que lo he estado haciendo ha sido bastante complicado, bastante difícil, pues porque tú no estás acostumbrado a eso, de hecho, ¿ya? Entonces, a pesar de que ha sido difícil, ha sido un tema más como de no me puedo rendir aún estando así. O sea,
De hecho, yo me río mucho de mí mismo. Mí mismo me río de ti. Ey, me río. Curioso, entonces me río de ti, bueno, porque en mi casa yo tengo que lograr hacer esto, ya sea con esta mano. Ahora sí, el aire se puso la 10, ¿eh? No, sí, porque estaba sudando. Yo en mi casa, cuando estoy así en mi habitación, yo digo, tengo que hacer esto, tengo que lograr esto. Señor, ayúdame a sobrepasar esta etapa, no sé qué. Entonces, si de pronto no lo puedo hacer con esta mano, con esta, y así. Y trato como de ir haciendo como esos pequeños ejercicios poco a poco para ir dándole movilidad, porque hay cosas, y hay cosas que de pronto al principio no podía hacer, que quizás ahora sí lo hago, pero es un tema de adaptarse, de encontrarse con esa fuerza interior que ya Dios puso en cada uno de nosotros, y saber que si es un proceso, pues vivirlo y disfrutarlo, porque a veces nosotros queremos, en estos días escuchaba que nosotros queremos pasar del 1 al 3 cuando siempre va a ser necesario el 2 en cualquier lugar, ¿ya? Amigo, y de pronto, para cualquier proceso. De pronto ibas acelerado en tu vida, ¿no? Y en nuestra vida. Y en esa analogía, tú no sabes que en matemática, o sea, entre 1 y 2, por ejemplo, hay una cantidad infinita de decimales. Imagínate. Entonces, entre 1 y 3 hay una cantidad infinita aún mayor. Claro. O sea, conceptualmente debería ser lo mismo, pero digamos, es una buena manera de ejemplificar de que aún en esos pasos simples que creemos que son simples, hay un montón de cosas que pasamos de largo y que nos pueden dar alguna enseñanza para nosotros y para los de alrededor. Por ejemplo, yo aquí veo, yo le decía a Sammy, lo más difícil de convertirse al evangelio, convertirse, o sea, hacer una versión nueva de ti, no es tanto renunciar a algo, simplemente. O sea, niega a ti mismo, Jesús, ¿verdad? Sino ahora toma la cruz. O sea, los nuevos hábitos que tienes que tomar, que no hacías nunca, y ahora tienes que volver a hacerlo. Ahora tienes que escribir con la izquierda, ahora tienes que no sé qué. Y ahora el cristiano tiene que leer la Biblia, nunca la ha leído. El cristiano, después de convertirse, no solamente tiene que negarse a sí mismo, negarse a sus viejos hábitos, sino que ahora tiene que tomar la cruz. Tiene que tomar la carga, que es ligera, pero la carga que Cristo coloca en el nuevo cristiano, ¿no? Tengo que comportarme así, tengo que pensar así, no puedo pensar como piensan en este siglo, tengo que renovar mi espíritu de mente, tengo que alinearme al pensamiento de Dios para poder comprobar su buena voluntad. Por ejemplo, ¿qué de bueno, perfecto y agradable tiene eso? Exactamente. Pero en Dios, cuando tú renuevas tu espíritu, el espíritu de tu mente, y no te conformas al espíritu de este mundo, tú logras ver por qué la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable en ese suceso. Exacto. Encuentras unos buenos motivos para continuar amándolo. Porque es difícil amarlo, o sea, viéndose uno ahí, pero lo que dice José es... Sobre todo si la herida ya no es tan física, sino física. Sí, porque eso fue una de las cosas que realmente llegó a tu corazón. Sí, claro. Y de hecho, a raíz de todo esto, he podido entender un montón de cosas a nivel personal, situaciones que incluso estaba viviendo y que debía de pronto, por el aceleramiento que tenía mi vida, trabajo, el grupo de jóvenes, no sé qué, la iglesia, o sea, el día a día que estaba viviendo. El día a día tenía que hacer un stop. Exacto, había que hacer un stop para ocuparme de algunas cosas que sí necesitaba ocuparme y que sí requerían atención a nivel personal, a nivel familiar, y que quizás las había descuidado precisamente por tener una vida muy, muy, muy acelerada. Y te da la oportunidad de analizar qué de esas cosas que venías haciendo quieres tener todavía en tu vida, qué cosas no tienes y quieres tener, qué cosas tienes y quieres desechar y no te das cuenta. Quiero desechar Él quiere desechar la gripe y el catarro ese viejo. Digo, una conclusión final para cerrar este podcast, haciendo la analogía de la iglesia y el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Qué bonito que ahora este brazo no alcanza y viene el otro y lo ayuda. Tremendo. Entonces, así deberíamos ser en la iglesia de Cristo. Cuando vemos a alguien caído, totalmente, vamos a ayudarlo. Para un cierre, ¿qué le dirías a las personas que realmente estén pasando por esa situación?
Dios mío. Dios mío. Esa situación tuya parecida envuelta en ansiedad y de una situación que no esperaban tener, porque todos lo estaban haciendo bien. Claro, yo siempre he dicho que Dios es un Dios que hace cosas que quizás nosotros no nos esperamos porque no conocemos el futuro. Lo único que conocemos es lo que nos está pasando actualmente. Sin embargo, a pesar de que conocemos lo que está pasando en estos momentos en nuestra vida, y yo creo que siempre hay una frase cliché de vivir el día como si fuera el último, vivir cada día de nuestra vida. Eso es lo que necesitamos hacer todos los días. A veces estamos pero tan preocupados por lo que va a pasar mañana, por lo que va a pasar en la otra semana, que viene en diciembre, qué va a pasar, que nos olvidamos por completo de lo que está sucediendo en nuestro presente. Tanto así que cuando suceden cosas inesperadas, como esa que acaba de suceder, como esa que acaba de suceder, tanto así que cuando suceden cosas inesperadas en nuestra vida, por preocuparnos por el futuro, entonces todo se nos nubla y creemos que no estamos haciendo las cosas bien, pero es precisamente por no prestarle atención a lo que estamos viviendo, a nuestro paso a paso. Hey, acabo de dar este paso. A nuestra relación con Dios. A nuestra relación con Dios. Estoy en este momento de mi vida, ya di este otro paso, ya voy a dar el otro. Y no tanto por lo que viene en el futuro. Al final Dios tiene deparado un destino y un propósito para cada uno de nosotros. Pero creo que el enfocarnos en nuestro hoy nos da pie para poder entonces entender realmente qué es lo que Dios quiere en una semana, en un mes, en un año, en 3 años y así. Perfecto. Bien. Bueno, esto ha sido una emisión más de tu podcast favorito, Al Dios No Conocido. Esta vez con nuestro amigo el aparato de metal ese que está ahí. Aquí esta vez con Robocop. Con Robocop. Hombre, estamos felices y espero no perdernos más por acá porque... Sí. Hay que ser más constante. Cuídate. Brother, ya escucha al amigo ese que quiere hablar contigo en las motos siempre, hombre. Bendiciones para todos. Chao.